Las cuestiones de espionaje en la historia de la humanidad, sobre todo de alto impacto en la época moderna, es probable que hayan alcanzado su punto más representativo por la información masiva difundida con apoyo en los sofisticados medios electrónicos, cuando aparece en escena Julian Assange, un programador, periodista y activista de Internet australiano, fundador, editor y portavoz del sitio web Wikileaks. Elementalmente, se realizó en ese sitio en el año 2010 la filtración de documentos primero sobre la guerra de Afganistán, después acerca de la guerra de Irak y finalmente del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La difusión de los citados documentos llegó a los diarios más representativos del mundo, como el New York Times de Estados Unidos, Le Monde de Francia, El Guardián del Reino Unido. En fin, las filtraciones de documentos clasificados como confidenciales unos y secretos otros afectaron a un importante número de países. Así, de Argentina se supo que la secretaria de Estado Hillary Clinton analizaba si los militares de la nación sudamericana intentaban posibles acciones solos o en conjunto con Venezuela sobre las Islas Malvinas, que ese país del sur del continente siempre ha querido recuperar de la posesión en que las tiene Inglaterra. Bolivia, Venezuela y Nicaragua, proclives en sus liderazgos al pensar contrario de las políticas públicas de los Estados Unidos de América, también fueron relacionadas. Asimismo, Colombia, con el interés de los Estados Unidos de vigilar el actuar de sus militares en el tema de ejecuciones extrajudiciales, como el control de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, mejor conocidas como las FARC. Cuba, con el desplazamiento de espías a Venezuela, como apoyo para operar en el gobierno del extinto Hugo Chávez. España, con relación a las acciones de la organización terrorista ETA, o México, de quien se publicó aquella supuesta frase como alerta de Estados Unidos, de que se podría considerar un estado de excepción en lo que atañe al narcotráfico y su violencia, desde luego, en algunas regiones del país. China fue uno de los países que alcanzaron a censurar sitios de Wikileaks de cables de la embajada norteamericana relativos a su aliada Norcorea. Las reacciones alcanzaron al Congreso de los Estados Unidos, quien prohibió el acceso total a Wikileaks en ese país y en el resto del mundo, eliminando su existencia de Internet. De ese mismo país se reformó lo que se denomina el Acta de Espionaje, cuya prohibición es la publicación de información sobre secretos y comunicaciones internacionales de inteligencia. El objeto, desde luego, es castigar a ciudadanos del mundo con el manejo confidencial de la información de ese país. Los bloqueos, incluso de financiamiento a Wikileaks, no se hicieron esperar. No obstante, Wikileaks mudó su información al servidor Amazon como a otro sitio suizo, es decir, la intención operativa de filtración no cesaba y tenía apoyos en el mundo. Entonces, Wikileaks inició su defensa legal, tanto para que fluyera financiamiento como para la protección personal de su dirigente, sobre quien ya pesaba una investigación. La persecución de Julian Assange comenzó con una orden de captura sueca por presunta violación. La respuesta del australiano fue el anuncio de continuar con la publicación de más cables que a Estados Unidos no le gustarían. Se le detuvo en Londres, pero obtuvo la protección diplomática de la embajada ecuatoriana, donde actualmente permanece. Y como el ejemplo permea, hace algunas semanas el centro de las noticias relevantes fue la acusación de espionaje sobre Edward Snowden, un ex trabajador de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, que reveló probablemente detalles del programa de espionaje de Estados Unidos de Internet. Estando en Hong Kong, los Estados Unidos solicitaron su extradición. Eludida la solicitud de Snowden, emigró a Moscú porque el presidente Putin, ahí, cuando se le requirió, dijo que no podía hacer mucho porque se encontraba en zona de libre tránsito. La idea obvio es ponerlo a salvo en un país latinoamericano apoyando la acción. El distinguido jurista lo recuerda el ex juez Baltasar Garzón, que también defiende a Julian Assange. En tanto, los Estados Unidos ya cancelaron el pasaporte de Edward. El desenlace es incierto. En México, varias han sido las denuncias de espionaje, la mayoría sin comprobar. Inclusive actualmente el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Fema, sobre quien pesaba una orden de aprehensión por peculado, promovió ante un juez federal por el temor al espionaje que se emita una orden de suspender y cancelar toda orden de intervención de comunicaciones privadas sobre su persona. En ese contexto, el gobernador de Sinaloa descartó que en su gobierno existan personas infiltradas con el narcotráfico y sean quienes puedan proporcionar la información en grabaciones de llamadas. Es un tema para que corra tinta y se gaste saliva.
Cada quien puede sacar sus propias deducciones, que si los gobiernos en el mundo practican espionaje o si por el contrario se convierten en los infiltrados.